Amigos, recientemente el Congreso de la República ha realizado una serie de modificaciones a la legislación electoral con miras a las elecciones regionales y municipales 2022. Para más detalles nos encontramos con Alexandra Marayano y es asesora de la Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida, muy buenos días. Buenos días, Paloma. Gracias por la invitación. No, usted las gracias. Por favor, cuéntenos cuáles son estas modificaciones con miras a las elecciones subnacionales del próximo año. Sí, como tú lo mencionaste, el 31 de octubre se emitió la ley 31357, que contiene diversas modificaciones para ser aplicables en las elecciones regionales del 2022, ¿no? Hay algunos temas que se replican en relación a las elecciones generales del 2021. Recordemos que también en el marco de esas elecciones se emitieron diferentes normas transitorias, por ejemplo, a través de la ley 31038, ¿no? Y básicamente esta ley, que ha sido publicada el 31 de octubre, como mencioné, elimina la realización de las elecciones primarias durante estas elecciones, es decir, la suspende, y obviamente trae consigo las elecciones internas para lo que nosotros denominamos cabeza de lista, ¿no? Que son los candidatos a gobernadores, vicegobernadores y alcaldes, ¿no? Y lo que exige esta norma es que estos tres candidatos deben estar afiliados a las organizaciones políticas por las cuales postulan. Por ejemplo, esa es una modificación. No menciona nada respecto a los candidatos del Consejo Regional y Municipal, ¿no? No se expresa una norma de que tengan necesariamente que estar afiliados. Otra de las modificaciones que incorpora esta norma es que la presentación de las afiliaciones se hacen hasta el 5 de enero del 2022. Recordemos que originalmente era hasta octubre de este año, entonces hay un plazo adicional hasta el 5 de enero del próximo año. Bueno, se mantiene también la participación activa de los organismos electorales en las elecciones internas. También se establece que las candidaturas, en las elecciones internas, los candidatos y candidatas titulares se eligen en estas elecciones, pero los suplentes no, Entonces pueden ser elegidos por cualquier mecanismo, ¿no? Entonces hay varias modificaciones que, como mencioné, se replican del anterior proceso electoral. También, por ejemplo, las organizaciones políticas tienen hasta el 31 de diciembre de este año para renovar sus cargos directivos, para poder realizar precisamente estas elecciones internas, pero en caso de que no lo puedan realizar, el mandato de estas autoridades se prorroga, ¿no? Para elegir solamente a los candidatos que van a postular próximamente en las elecciones regionales del 2021. Este plazo ya se venía prorrogando de tiempo atrás, ¿no? Para las elecciones pasadas también. Sí, exactamente. Es como una nueva prórroga, vamos a decirlo, para la renovación de sus autoridades internas, ¿no? Como tú bien lo mencionas y como mencioné también al inicio, es como una réplica de lo que se hizo para las elecciones generales del 2021. Bien, listo. Respecto a la suspensión de las elecciones primarias, que además fue recomendada por el sistema electoral, que se realicen una vez más las elecciones internas, ¿cómo deberían ser estas? Sí, precisamente, ¿no? El tema de las elecciones primarias, ya los organismos electorales han dado una opinión conjunta señalando que en la coyuntura en la que nos encontramos es difícil realizar unas elecciones primarias óptimas y de acuerdo como quisieran, ¿no? El sistema electoral. En ese sentido, esta ley, la 31357, establece las elecciones internas, ¿no? Que básicamente lo que establece es, como mencioné, el tema de la participación activa de los organismos electorales, cada uno dentro de las competencias que la Constitución la ha otorgado. En el caso de OMPE se encarga de organizar las elecciones internas, RENIEC en la entrega del padrón, y el Jurado Nacional de Elecciones establece la resolución de controversias, ¿no? Y elaborar el cronograma electoral, que es un tema sumamente importante, ¿no? En cuanto a las candidaturas, la organización política establece los requisitos. Mencioné también anteriormente que en el caso de los candidatos a gobernador, vicegobernador y alcalde deben ser afiliados a las organizaciones políticas, ¿no? También se eligen de manera obligatoria los titulares y es facultativa en el caso de los accesitarios, ¿no? En el caso de las elecciones internas se establecen dos modalidades de elección, que es a través de afiliados y de delegados, tal como se hizo en las elecciones generales del 2021, que también se establecieron estas dos modalidades para elegir a los candidatos que se van valga la redundancia, elegir en las elecciones internas, ¿no? Bien. ¿Qué disposiciones considera que contribuyen al desarrollo óptimo de las próximas elecciones? Pero también seguramente existen algunas que pueden dificultar la labor del máximo ente electoral y del sistema en su conjunto.
Sí, hay que recordar que en el marco de un proceso electoral son los organismos no constitucionalmente autónomos como OMPE, RENIEC y el jurado que tienen una labor sumamente importante en un proceso electoral y que obviamente al emitirse unas nuevas normas, nuevas reglas que van a regir el proceso electoral, implica también un esfuerzo tremendo por parte de estos organismos electorales, ¿no? Creo que uno de los aspectos importantes es mantener la participación de los organismos electorales en las elecciones internas, ¿no? Como mencioné, cada uno dentro de las competencias que la Constitución le ha otorgado, ¿no? Eso da un poco de fortalecimiento de las elecciones internas, ¿no? Hay algunos aspectos, obviamente, que hay que seguir mejorando para hacer un fortalecimiento estricto de las elecciones internas, pero considero que en el caso de la participación de los organismos electorales es un tema sumamente importante, ¿no? Y bueno, claro, como tú lo señalaste, ¿no? Hay temas también, como son normas que recién se han publicado el 31 de octubre, obviamente que implican un doble esfuerzo por parte, en este caso, del Jurado Nacional de Elecciones. Uno de ellos, por ejemplo, es la elaboración de los reglamentos, ¿no? Con la antigua ley nosotros teníamos hasta febrero del 2022 para elaborar los distintos reglamentos. En cambio, con esta ley tenemos solamente 30 días calendario, lo cual implica que a finales de noviembre tendríamos que tener ya los reglamentos correspondientes. Otro punto importante es el plazo máximo de presentación de las afiliaciones, ¿no? Antes era hasta octubre de este año, ahora es 5 de enero del 2022, lo que implica un esfuerzo tremendo para el registro de organizaciones políticas, ¿no? Con la cantidad de solicitudes que van a recibir. Una consulta, en este caso de ampliar el plazo hasta el 5 de enero, ¿no vulnera algún principio que se tiene en el marco electoral, puesto que este ya había sido un plazo que ha vencido? Sí, claro, sí, y eso es un tema sumamente importante y por eso lo mencioné, el tema de ROP. ¿Cuáles van a ser el tratamiento que el ROP le va a dar en ese contexto, ¿no? Es un tema sumamente importante porque recordemos que no solamente es una solicitud de afiliación, ¿no? Sino son varios, ahora que se ha extendido el plazo, puede haber una cantidad significativa de solicitudes que se presenten ante el registro de organizaciones políticas, lo cual implica un esfuerzo tremendo por parte de ese registro, ¿no? Además, no es solamente revisar, sino hay que cumplir una serie de requisitos que ROP tiene que verificar. Entonces, sí, es un tema sumamente importante y por eso lo mencioné, que obviamente dificulta la labor del jurado, pero teniendo en cuenta que la experiencia que ya tiene todos los órganos técnicos de este organismo electoral, sabemos que se va a cumplir a cabalidad, ¿no? Pero es importante mencionar cuáles son los obstáculos que se han dado a través de esta ley recién dada el 31 de octubre de este año, ¿no? Claro. Nos menciona dos, ¿no? La elaboración del reglamento, la ampliación del plazo hasta el 5 de enero. ¿Existiría otra dificultad más que se habría generado? En realidad, más que, yo creo que dificultad, obviamente implica que teniendo en cuenta que es una norma nueva, las reglas han cambiado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los afiliados, qué candidatos tienen que ser necesariamente afiliados, ¿no? Y creo que más que todo es una dificultad para todo el sistema electoral porque son normas nuevas y obviamente al ser normas que recién se emiten, ¿no es cierto? Cuando ya se había pasado ese tema de la intangibilidad justo el último día, entonces eso implica que el Jurado Nacional de Elecciones tiene que elaborar cronograma electoral, tiene que elaborar reglamentos, ¿no? Ciñéndose siempre a lo que establece la ley, ¿no? Básicamente eso. ¿Cómo van en ese procedimiento de elaborar los reglamentos? Hoy ya estamos 9 de noviembre y quedan tan solo 21 días para que puedan emitir y seguramente publicarlos en el diario oficial El Peruano. ¿Cómo van con esa labor? La elaboración de reglamentos no es una elaboración que se dé de un día para el otro, ¿no es cierto? Hay áreas técnicas ya del Jurado Nacional de Elecciones que trabajan, ¿no?, de manera permanente en la actualización, modificación, adecuación de los reglamentos que originalmente tenemos, ¿no? Hay que recordar que el Jurado Nacional de Elecciones en los procesos electorales realiza una evaluación integral de cada reglamento para ver si es necesaria una adecuación, modificación o de repente un cambio total de ese reglamento. Entonces, el trabajo se había venido dando, obviamente, pero como teníamos este plazo de la intangibilidad que era hasta el 31 de octubre, entonces obviamente teníamos que esperar
hasta esa fecha para empezar a evaluar cuáles eran los cambios que posiblemente integren nuevamente estos reglamentos electorales, ¿no? Eso no quiere decir que no los hayan elaborado, que empecemos de cero, ¿no es cierto? Porque ya las áreas técnicas tienen una estructura de reglamentos que los que se van a aplicar, ¿no? Por ejemplo, inscripción de lista de candidatos, de repente de personeros, de actas observadas, ¿no? Entonces, de observadores, ¿no? Un sinnúmero de reglamentos que sí se han estado trabajando de manera permanente, ¿no? Que es un trabajo arduo también, porque el jurado tiene múltiples funciones que atender, especialmente después de haber salido de un proceso electoral bastante complejo como las elecciones generales del 2021, pero ya con las normas ya del 31 de octubre, creemos que ya no te podría dar un plazo de cuándo exactamente, pero se está trabajando en la elaboración de los proyectos que, como tú mencionaste, tienen que estar a finales de noviembre o antes, ¿no? Así es. ¿Cuál es el procedimiento dentro del Pleno para la aprobación de estos reglamentos? Bueno, como mencioné, hay un sinnúmero de reglamentos que tanto de naturaleza jurisdiccional, ¿no? Por ejemplo, ya se aprobó el reglamento de dispensa y justificación, ¿no? Hay otros reglamentos netamente de carácter jurisdiccional, como son actas observadas, como son de personeros, la participación de los personeros, hay resoluciones de nulidad de mesa de sufragio, lo más importante, inscripción de listas, ¿no? Entonces, las áreas técnicas del Jurado Nacional de Elecciones se encarga de hacer estos reglamentos, ¿no? De confeccionarlos teniendo en cuenta la base normativa y se exponen ante los magistrados del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones con la experiencia que tienen, van orientando, ¿no? Teniendo como base siempre la Constitución y las leyes de la materia, ¿no? Para poder tener un reglamento actualizado, ¿no? Y también tomando en cuenta las experiencias anteriores, ¿no? Listo. ¿De qué organismo electoral depende la elaboración y final aprobación del cronograma electoral del Jurado Nacional de Elecciones? ¿Y cuáles serían los hitos que son más importantes, digamos, en las elecciones regionales y municipales? Sí, hay que tener en cuenta que tenemos ahora unas elecciones internas y que esas elecciones internas también necesitan un cronograma electoral. La ley aprobada recientemente, la 31357, establece que es el Jurado Nacional de Elecciones quien elabora ese cronograma electoral en las internas. Obviamente que en el proceso macro de elecciones regionales y municipales 2022 también lo hace el jurado, pero también escuchando a los demás organismos electorales, porque hay hitos que también comprometen a todos los organismos electorales, ¿no? ¿Cuáles son estos hitos? Por ejemplo, la entrega del padrón electoral, la inscripción de listas de candidatos, el plazo máximo de presentación, que es el 14 de junio de este año, la presentación de tachas, lo que mencioné hace un instante, ¿no? El plazo máximo de presentación de afiliaciones al registro de organizaciones políticas. Son varios hitos que están establecidos en la ley y que esos son los que nos van a regir de cuáles son las actividades que se van a llevar a cabo durante todo este proceso electoral del 2022, incluyendo las elecciones internas, que también ameritan un cronograma electoral como establece la ley. Bien. Listo, en todo caso vamos a esperar que el Jurado Nacional de Elecciones se culmine con el tema de los reglamentos y posteriormente seguramente también el tema del cronograma. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto conversar con usted. Perfecto, en todo caso estamos a la espera de la aprobación del cronograma para las elecciones regionales y municipales 2022. Muchas gracias por acompañarnos en JN Noticias. Ha llegado el momento de hacer una pausa. Volvemos.